Bienvenidos a todos, a todas, a este cuarto encuentro del ciclo. Les pedimos por favor si pueden silenciar los micrófonos. Hoy nos visita Ariel Ogando. Él es uno de los fundadores y directores y cabezas del grupo Guairuro. Ariel es antropólogo y documentalista. Es profesor concursado de las materias Taller de Producción Televisiva 1 y 2 de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Jujuy. Como dije, desde su fundación en 1994 dirige el grupo Guairuro Comunicación Popular. Tiene una vastísima producción de audiovisuales, entre las que pueden mencionarse, y voy a nombrar solamente algunas: Apuntes de Lucha 1 y 2 del 94, Norte en Marcha, Ensayo sobre Casabindo, Ni Olvido ni Perdón, Desocupados y Corte de Ruta en el NOA, Nadie Olvida Nada, Derechos Humanos en el Norte Argentino. Desde 2002 dirige la muestra anual Video Jujuy Cortos, que se viene realizando ininterrumpidamente año a año, y entre 2015 y 2018 fue coordinador general del Espacio Cultural Barrial Calpa Canal Escuela. Bueno, bienvenido Ariel, obviamente. Primero, como primera pregunta, quería que nos contaras cómo fue el surgimiento de Guairuro, que hablarás, digo, entiendo, digamos, lo que pasó con Guairuro tuvo mucho que ver con el contexto de las movilizaciones políticas de la década del 90 en Jujuy, cómo ustedes ingresan dentro de eso y cómo tienen toda una práctica alrededor de cierta producción militante con relación a la filmación de las luchas sociales, ¿no? Que nos cuentes un poco esa primera etapa de lo que fue Guairuro. Bueno, vos ya mencionaste algo, nosotros comenzamos en el año 1994, Guairuro este año cumple 26 años, y sí, tal cual, digamos, nosotros, para entender un poco el contexto, en ese momento eran todas las políticas que tenían que ver con el ajuste estructural, ¿no? En todo el país, con las políticas neoliberales que estaba llevando a cabo el expresidente Menem, y que en Jujuy tenían como una ferocidad extra porque, bueno, impactó sobre el tejido productivo local, se privatizó Altos Hornos Zapla, que era una empresa, una acerera muy importante, se cerró el ferrocarril, en fin, digamos, tuvo como una serie de cuestiones que dejaron a decenas de miles de trabajadores en la calle. Eso había, digamos, un frente de gremios estatales que estaba encabezando las luchas en ese momento, y nosotros éramos estudiantes y con modestos equipos VHS registrábamos un poco las luchas de lo que venía sucediendo. A la par, digamos, hacíamos otro tipo de actividades vinculadas a la comunicación popular, hacíamos algunas cartillas que tenían que ver qué hacer en casos de detención, sacábamos una publicación, la revista Guairuro, que salió alrededor de 12, 13 números, también en esa época. Para entender un poco el contexto, digamos, por supuesto que no estaban las redes como para poder divulgar el material, o sea que se filmaban estos trabajos, se editaban de manera bastante rudimentaria y después, en copias de esos VHS, se distribuían a través de universidades, centros culturales, sindicatos, ¿no? Era la forma de visibilizar. No había pantallas donde de alguna manera difundir esos trabajos, pantallas televisivas me refiero, ni en las redes siquiera, porque no existían, y de alguna manera ese fue como el comienzo, un grupo de estudiantes, tanto de Jujuy como de Córdoba, de alguna manera que éramos amigos y que empezamos a hacer ese tipo de registro. Y básicamente tenían que ver con las movilizaciones y con las luchas encabezadas por los trabajadores estatales. Eso fue evolucionando, digamos, en los años subsiguientes y nos empezaron a convocar de otros espacios, ¿no? De pequeños productores agropecuarios y campesinos acá de la Quebrada y de la Puna, empezamos a desarrollar tareas de registro, empezamos a articular acciones con organismos de derechos humanos, ¿no? Empezamos a ser convocados, porque no había, creo que porque no había nadie, no es porque éramos demasiado buenos, sino porque en realidad había una carencia importante
digamos, los equipos de video que había en ese momento estaban de alguna manera en manos de los canales de televisión locales, que ya en ese momento había 2 canales de televisión principales como de cable, Canal 4 y Canal 2, y el Canal 7, que es el único canal de aire local, que es privado también, ¿no? No hay canal público en la provincia de Jujuy. Estos fueron, te diría, los primeros años, los primeros 4 años aproximadamente. También es para destacar que cada uno de nosotros desarrollaba distintos tipos de actividades y Guairuro se constituyó como un espacio de militancia, no es que nadie vivía de Guairuro, sino que era un espacio desde el cual nos parecía, donde volcábamos nuestro compromiso y en el que se realizaban actividades, pero que no tenían que ver con nuestra subsistencia. Vivíamos de filmar, cuando arrancamos, de hacer casamientos, cumpleaños de 15, hasta publicidad, digamos, hacíamos un poco todo lo que podíamos, ¿no? Esa fue como el inicio. Nosotros en Guairuro identificamos como 3 momentos, si se quiere. Esto de nosotros registrando un poco los distintos eventos que consideramos que eran valiosos. Un segundo momento en el que empezamos a ser convocados por otras instituciones, otros sindicatos, organismos de derechos humanos, como hablaba, de pueblos originarios, organizaciones barriales, comunitarias. Y un tercer momento que sentimos que teníamos que empezar más que nosotros ir a contar lo que estaba sucediendo en estas organizaciones barriales, sindicales, comunitarias, sentíamos que teníamos que dar algún tipo de taller y formación para que esas organizaciones se cuenten a sí mismas, ¿no? Y trabajen sobre sus propios relatos. Entonces, es a partir de ahí que empezamos a generar un espacio de capacitación de Guairuro, ya sobre el año 2002-2003, en el que empezamos a trabajar fuertemente en una instancia como de formación de equipos de comunicación hacia el interior de estas organizaciones, que yo creo que, por ejemplo, hoy es muy común ver que todas las organizaciones tienen equipos de comunicación, y en ese momento no era una cosa muy común, salvo algún sindicato que tenía un secretario de prensa, las distintas organizaciones no trabajaban tanto hacia el interior en temas de comunicación, ¿no? O pensando en un otro que necesitaran para visibilizar sus demandas y sus acciones. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar desde Guairuro. Y también empezamos a trabajar, como vos planteaste, en cómo hacer. Nosotros sentíamos que no teníamos dónde mostrar nuestros trabajos, y es así que empezamos a organizar una muestra que no solamente pueda exponer nuestros trabajos, sino que también pueda mostrar trabajos de otros realizadores de la región. En Jujuy estaba como mediada la posibilidad de acceder a materiales de otras provincias. Era más fácil que llegue un material, no sé, de Chaco a través de Buenos Aires, que un compañero de Chaco pudiera mostrar materiales en la provincia de Jujuy. Era muy difícil. Con la muestra también intentamos eso, generar un espacio en el cual los distintos realizadores pudieran mandar materiales y pudiéramos conocer en parte la producción de la región. Y después se convirtió en una muestra internacional, o sea, empezó a llegar materiales no solamente de Argentina y Latinoamérica, sino de distintos lugares del mundo. Hoy la muestra, estamos lanzando la convocatoria para este año, que va a ser virtual, lo vamos a hacer en la plataforma Octubre TV, a la última semana del mes de octubre, y la muestra es la del número 19, o sea, hace 19 años que de manera ininterrumpida generamos este espacio, que también tiene un componente formativo, digamos. La muestra dura 5 días, en el que se proyectan todo tipo de materiales de distintas temáticas, y tiene todo un aspecto formativo en el cual se dan talleres, charlas, espacios de encuentro, ¿no? Que estamos viendo cómo hacemos este año en el marco de la virtualidad. Entonces, digamos, dentro de estos momentos que te estoy planteando, vos lo describiste bien, digamos, en el sentido de que largamos la muestra y después tratamos de conformar a partir de la promulgación de la ley de medios, empezamos a soñar con la posibilidad de hacer un canal.
comunitario. Y entonces, a partir del año 2010-2011, empezamos a pensar la posibilidad de tener nuestra propia señal, pero no pensarla como una señal de Guairuro, sino articulada con otras organizaciones de tipo barrial, comunitario, y presentamos un proyecto, bueno, en este caso en el año 2011, por ahí lo presentamos en el Ayuntamiento de Córdoba, en España, junto a la Comunidad Económica Europea, y recibimos unos recursos para comprar un transmisor analógico y una antena, y compramos algún tipo de equipamiento con esa idea. Pero nos parecía de que más que ser un canal solamente, que tenía que ser un espacio formativo, y es ahí que se forma, o sea, un espacio en el que no solamente las distintas organizaciones puedan generar o puedan emitir sus contenidos, sino que también se formen para sostener y lograr cierta sostenibilidad, producir 6, 7, 8 horas de contenidos diarios. Nos parecía que es muy difícil, digamos, y muy costoso, y que tenían que ser las mismas organizaciones las que pudieran de alguna manera llevar a cabo de manera cooperativa, ¿no? Y en red este tipo de material. Y empezamos a trabajar con Calpa TV Canal Escuela, que esto fue a través de la red de organizaciones sociales de Barrio Cornelarias, conformamos ahí un espacio en el que empezamos a dar talleres. En el año 2014, la convocatoria para la licencia de la televisión surgió acá en el 2015, y la verdad que nosotros sentíamos de que no era una buena coyuntura para poder licitar, digamos, una señal, y afortunadamente no lo hicimos, porque después vino el macrismo y fue una bomba atómica respecto a las iniciativas que tenían que ver con la comunicación comunitaria. Entonces, en ese sentido, quedó trunco, si se quiere, y volcamos toda la experiencia y los materiales que se iban realizando a un canal web, ¿no? Un canal de YouTube en el que íbamos subiendo materiales, pero no así pensar en la televisión digital, que también creo que fue un acierto, porque si no el costo que hubiera insumido, la energía y las dificultades que están planteando algunos compañeros, no, la verdad que menos mal que no nos metimos en ese brete, ¿no? Eso es un poquitito así, pero súper comprimido, Jorge, un poco lo que venimos realizando como para ver qué... Sí, no, y súper complejo. Yo tenía varias preguntas sobre esas distintas facetas que tiene, o esas distintas patas que tiene Guairuro, pero digo, volviendo un poco a lo que es el grupo en sí, preguntarte también cómo es la organización interna del grupo. Yo una de las cosas que pude ver, digamos, en lo que es la historia de las producciones que ustedes tienen es, bueno, todo un origen que está muy ligado a vos como realizador, o a vos y a un par de personas, pero después eso noto que en los años subsiguientes se va diversificando mucho, y hay materiales que pertenecen a Guairuro Comunicación Popular, pero que son dirigidos por otras personas, con otras temáticas. Entonces quería que nos cuentes un poco cómo es la organización interna de trabajo que tienen ustedes. Sé que son varias las personas, varios los integrantes. Bueno, ¿cómo funciona eso a nivel Mira, interno? en Guairuro somos aproximadamente 10 compañeros y compañeras que conformamos el grupo. Una de las dificultades que tuvo Guairuro a lo largo del tiempo es que, al no ser un grupo, o sea, nosotros gestionamos recursos vía proyectos, pero todos los compañeros y compañeras de Guairuro tienen su trabajo por aparte, digamos, no dependen de... Eso es lo que nos permitió durar 26 años, creo yo, en parte, pero también tiene un cierto criterio expulsivo, porque al no poder contener a compañeros, había compañeros y compañeras muy valiosos que transitaron un tiempo en Guairuro y después terminaban necesitando laburar y se iban a un supermercado o se conseguían un laburo de lo que podían para poder, y eso realmente era como muy doloroso. Nosotros somos, como te digo, alrededor de 10 compañeros y compañeras, que en un número, en algunos momentos, y en función de distintos proyectos, pueden ser más o menos. En el caso de la muestra, es un grupo ampliado que participan de la muestra, ¿sí? Hay un grupo de voluntarios que se amplía este número, pueden ser 15, pueden ser 20 personas que participan de la muestra internacional de cortometrajes Jujuy Cortos, y en Calpa también participan otro tipo de compañeros. O sea, tratamos de generar ciertos espacios que, aunque tengan una coordinación general y de alguna manera articulen con el proyecto general de Guairuro, tengan cierta independencia para poder
desarrollar actividades. Básicamente nos movemos de manera asamblearia, nos juntamos, bueno, ahora no por esta coyuntura, que lo hacemos vía Zoom, pero cada 15 días más o menos tenemos asambleas y reuniones en las que se plantean distintas y posibilidades de trabajo, ¿no? Vía proyectos, lo que intentamos es, o sea, nosotros trabajamos de la comunicación popular, pero a su vez también entendemos de que la comunicación popular no como algo periférico y marginal, sino que tratamos de incidir en la pantalla, o sea, tratamos de que nuestros materiales se vean en todas las pantallas posibles, ¿no? Desde la televisión pública, Canal Encuentro, o pantallas de otros países, o festivales y muestras, ¿no? O sea, tratamos de alguna manera de que nuestros contenidos puedan transitar y puedan, digamos, disputar sentidos en otros territorios, más allá de subir un video a las redes, ¿no? Tratamos generalmente de movernos en ese ámbito. Y lo que vos planteabas respecto a los compañeros y compañeras que dije, nada, se vuelcan en esas reuniones los proyectos que surgen. Bueno, yo tengo una idea de hacer una serie sobre, no sé, sobre música. Yo tengo una idea de hacer una serie sobre las luchas de género. Se trata de buscar, digamos, desde lugares donde presentarla, primero de conformar como un banco de proyectos en el que vamos puliendo estas ideas y después tratamos de presentarlas en los planes de fomento y en los lugares donde se puede conseguir recursos. Estos últimos 4 años fueron tremendos para nosotros, digamos, porque digamos, el macrismo dinamitó de alguna manera las posibilidades de producción en las provincias, y nosotros seguimos haciendo algunas cuestiones que tenían que ver con producciones pensadas para las redes sociales, pero sin recursos, o sea, sosteniéndola en base a militancia, ¿no? O sea, pero bueno, respecto a lo que vos planteás, básicamente distintos compañeros y compañeras proponen sus proyectos y cuando hay convocatorias tratamos de presentar 2, 3 proyectos para, digamos, también que eso genere como una rueda, ¿viste? O sea, vamos presentando proyectos y en función de eso también parte de los recursos sirven para sostener estructura. Cuando me refiero a estructura es alquiler, internet, compra y recompra de equipos, reparaciones, qué sé yo, y después distribuir recursos con estos que surjan de los proyectos entre los distintos compañeros y compañeras, ¿no? Buenísimo. Y digamos, ¿y cómo se acerca una persona, por ejemplo, esto de curiosidad, al grupo, al movimiento? Mirá, Digamos, ¿cómo? nosotros por lo general, la manera que tenemos de integrarlo son a través de estos espacios. O sea, generalmente abrimos el juego como en la muestra Jujuy Cortos, en Calpa, Canal Escuela. O sea, yo también como docente, digamos, vamos viendo de alguna manera cómo es, quién es los compañeros y las compañeras que vemos que están más comprometidos, que nos parece que tienen como un interés. Hay una lógica que por ahí nosotros tratamos de evitar dentro de Guairuro, es que mucha gente le interesa ir a Guairuro como en busca de un papelito, de un cartón, de algún tipo de certificación, o de, ¿viste? Y nosotros medio que no queremos, no trabajamos sobre esa cuestión. O sea, nos parece que como un espacio de militancia tiene que haber como un compromiso mayor. Entonces, generalmente hay una instancia de voluntariado que participan tanto en la muestra, en Calpa, y de a poco se van integrando a otras tareas de mayor importancia y van participando, digamos, ¿no? La verdad que no tenemos una mecánica, tampoco sabemos cómo es, siempre estamos como experimentando respecto a eso, incluso con el tema de la sustentabilidad, digamos, del grupo, es una dificultad concreta que vemos, porque, qué sé yo, hubo un momento en el que realmente hubo recursos de parte del Estado, ¿no? Entre el año 2010 y 2014, podríamos decir, a partir de los planes de fomento de la televisión digital, y distintas convocatorias que se abrieron desde el Consejo Asesor de la Televisión Digital respecto a series unitarios, hubo, te diría, como 4 años que fue muy importante para nosotros porque nos permitió equiparnos, permitió que los compañeros durante estos años tuvieran trabajo, ¿no? Que no es algo normal. En los 26 años, te digo, que tenemos como grupo, te diría que son los únicos 4 años que de alguna manera casi se logró que algunos compañeros pudieran vivir de lo que se distribuía producto de los distintos
proyectos que íbamos presentando, que en realidad los proyectos generalmente, como vos sabés, se presentan no a nivel grupal, sino a nivel individual. O sea, yo presento como Ariel Ogando, Paula Kushnir presenta como Paula Kushnir, Fátima Genovese, pero bueno, el acuerdo es que los proyectos son de Guairuro, o sea, y los recursos forman parte de los compañeros que vienen de Guairuro. Entonces, ahí se maneja de manera horizontal y transparente el tema de los recursos como para que eso permita la sustentabilidad, digamos, del proyecto, ¿no? Es interesante eso, porque ustedes como que dan un lugar al surgimiento de una figura, digamos, como un director, pero al mismo tiempo no dejan de sostener esta idea o esta identidad de Guairuro como un grupo, ¿no? Con relación a esto te quería preguntar, porque yo entiendo, digo, ustedes tienen una identidad muy clara en términos de ciertos temas que van a tocar o que fueron tocando siempre, vinculados con las luchas políticas, los movimientos de la sociedad, etcétera. Cierta otra cosa también etnográfica, ¿no? Pensando en algunas de las primeras producciones que tuvieron. Y si eso en este ampliar, digamos, se continúa o cómo se definen, y si los temas se definen también en términos de una cierta identidad que puede tener el grupo, ¿no? Sí, yo creo que ahí tú tocaste como varios ejes que yo siento que tienen que ver con la identidad grupal. Uno cuando por ahí mira los materiales, desde los rudimentarios materiales en VHS de los años 90 hasta ahora lo que puede ver es que hay una continuidad respecto a la línea temática, más allá que pasamos de cuestiones que tienen que ver con las luchas, hasta cuestiones más orientadas a lo cultural, ¿no? Porque hemos trabajado sobre grupos de teatro, pero sí eso tiene que ver con una fuerte identidad, digamos, del grupo, que es una de las líneas también que a nosotros nos parece importante trabajar. Casualmente ahora lo que estamos tratando junto a Canal Encuentro es que algunas de las series que estuvimos produciendo en los últimos años, poder emitirlas en Canal Encuentro ahora, algunas que ganaron FOMECAS, ¿no? Desde planes de fomento del ENACOM. Y entonces, nosotros tenemos como esa línea. Por un lado, nos parece, somos permeables a lo que sucede, no es que, o sea, trabajamos sobre movilizaciones y cuestiones más urgentes, si se quiere, ¿no? Que tienen que ver como el movimiento feminista, la lucha por la legalización del aborto, o sea, tratamos de hacer piezas de alguna manera a partir de Calpa y de los compañeros y compañeras que participan en Calpa, piezas pensadas para viralizar en las redes sociales sobre todo, y en el medio pensamos en ciertos proyectos que tienen una mayor profundidad, si se quiere, teórica, para abordarlos desde esa cuestión. Lo cultural, lo etnográfico que vos planteás, yo creo que es algo que tiene que ver con dónde vivimos, digamos, nosotros estamos atravesados, ¿no? por una potencia cultural, simbólica, creo que en todos lados, pero bueno, nosotros tratamos de registrar y ser desde no sé, de una banda de sicuris hasta cuestiones que tienen que ver con celebraciones populares, nos parece que son como sumamente interesantes de narrar a nivel audiovisual. Yo, como vos planteaste, no soy antropólogo, soy técnico en antropología, pero sí tengo una mirada, digamos, antropológica respecto a lo que me interesa también contar y trato de hacer un proceso de ruptura de esto que tenemos, vos también como jujeño sabés, tan naturalizado respecto a nuestra cultura y que de pronto no es tan natural, digamos, ¿no? O sea, claro, desde trabajar con las ferias, acá te va, y que son maravillosas las ferias en términos de explosión de colores, pero también en términos simbólicos, ¿no? Lo que significan las ferias, que podés conseguir, no sé, desde un pico de Tucán para la suerte hasta, no sé, tenés como distintas cuestiones que me parece que son como sumamente importantes. Entonces, desde el arco temático de Guairuro tiene que ver también con esto, ¿no? O sea, con tratar de ser permeables no solamente a las cuestiones más urgentes, si se quiere, que tienen que ver con la lucha, sino también a cuestiones que vienen atravesadas por lo cultural, ¿no? Sí, es de hecho muy interesante el trabajo, sobre todo el de los últimos años, vinculado con ciertas
prácticas más urbanas, ¿no? Pienso en la película sobre los hermanos Chañi, que es una película, le cuento a la gente que no conoce, una peluquería famosa de Jujuy, donde en realidad es una escuela de músicos, un Es gran muy loco semillero eso. de músicos, y es una locura porque es una peluquería que nunca dejó de funcionar como peluquería, pero donde básicamente a la gente se le enseña a tocar instrumentos andinos, la quena, el charango, etc. Dentro de la peluquería y con la peluquería funcionando y con los hermanos que son peluqueros pero músicos al mismo tiempo. Ustedes hicieron una gran obra sobre eso, o la obra de Fátima Mira, Genovese. ese trabajo tiene 15 años más o menos de la peluquería Chani, pero es loquísimo, porque yo me cortaba el pelo ahí, ¿entendés? Y para mí era como muy natural que me esté cortando el pelo, tenía 12 años por ahí, y que esté un chabón tocando la guitarra y tocando la quena al lado mío, o sea, y vos te pones a pensar, es una cosa muy loca, pero era, digamos, para nosotros los hermanos Chani era eso, digamos, vos te ibas a cortar el pelo, pero era una escuela de músicos, ¿no? Entonces, poder hacer ese distanciamiento y poder contar esa historia, que salieron músicos, no sé, de los Tequis o los Guaira, o Inti Guaira, o a distintos músicos muy reconocidos salieron también de ahí, ¿no? Entonces, nos parecía como sumamente importante contar ese tipo de cuestiones. Claro, no, no, pensaba, digo, la película también está. Yo pasé un mail con los links para que vieran las películas, la de Fátima Genovese sobre Perfume de Gol, sobre Ajá. la periodista, sobre Silvia Vela, que es una de las primeras mujeres relatoras de fútbol en Jujuy. También es muy interesante, digo, salir un poco que no lo dejan de tener en cuenta esta cosa más etnográfica de los pueblos andinos o de cierta cuestión de cultura más tradicional y pasar también a registrar esta idea de cultura urbana contemporánea que resulta muy interesante, ¿no? Con respecto a eso, eh, ¿vos pensás en Guairuro, más allá de esta cuestión de la identidad, si podés vincular la identidad que tiene el grupo con cierta posible identidad regional que puede haber en las producciones del NOA? Digamos, ¿podés pensarlas en consonancia con lo que pasa en otros lugares? Mirá, nosotros todo el tiempo estamos tendiendo puentes con compañeros y compañeras. De hecho, nosotros formamos en su momento la Red Andina de Video allá por el año 2008, por ahí. Después el Espacio Norte Audiovisual, que fue un espacio también de discusión política, siempre pensando en incidir sobre política pública, sobre todo, ¿no? O sea, un espacio, siempre luchar desde la soledad es mucho más difícil que hacerlo de manera eh, colectiva junto a otros y otras compañeras. Entonces, en ese lugar, siempre, digamos, desde ese lugar siempre tratamos de juntarnos con otros eh, para incidir a ese nivel, ¿no? Y generar propuestas. Y, y, por supuesto que tenemos, digamos, con muchos compañeros y compañeras tenemos miradas en común. Y de hecho hemos hecho una serie que se llama Maestros sobre escritores a partir o montados sobre esta lógica de organización del NOA. O sea, hicimos la serie Maestros es sobre escritores del NOA, hicimos 2 capítulos sobre Jujuy con Andrés Fidalgo y Ernesto Aguirre, uno sobre Franco, Luis Franco de Catamarca, que lo hizo Mariel Bonsuc con otro compañero, y Álvaro Medina y Emiliano Goyeneche hicieron de Perrone, otro escritor tucumano, ¿no? Entonces, no solamente nos parecía interesante poder hacer esto de pensar en políticas públicas desde la región, sino también poder producir algún tipo de contenidos de manera... Es cierto que es muy difícil, digamos, producir en términos de región, porque hay que conseguir los recursos, porque eso no es tan sencillo, porque también involucra otra serie de cuestiones y de equipamiento en términos de equipos de trabajo, pero bueno, esta experiencia estuvo buena. Nosotros nos sentimos hermanados con un montón de compañeros con los que permanentemente venimos trabajando en conjunto, qué sé yo, Santiago Álvarez, por ejemplo, que es un realizador de Salta, que también está dentro del laboratorio del LAPAE de Salta, es docente en la UNSA, es un compañero que viene participando de distintas instancias de articulación regional y con el cual venimos trabajando también entre
las universidades, ¿no? Generando algún tipo de piezas y algunos capítulos de serie web. O sea, tratamos todo el tiempo de tender puentes y que la universidad también rompa ese criterio, si se quiere, endogámico que tiene, ¿no? De pensar la universidad hacia el interior de la universidad y nosotros tratamos de romper todo el tiempo y hacer que la universidad vaya al barrio, que los estudiantes de la universidad puedan hacer talleres en cornelarias y puedan vincularse con otra realidad, que tengan una mirada también respecto a lo que es producir audiovisual a nivel local. O sea, que nosotros, el horizonte que por ahí a un estudiante que quiera desarrollarse en el ámbito audiovisual en la provincia de Jujuy es trabajar en algún programa de Canal 2, Canal 4, Canal 7, ¿no? Y nosotros creemos que es mucho más que eso. Entonces, que también pueda ampliar el universo, digamos, del audiovisual a otras formas de producir contenidos, que es mucho más difícil también, porque no voy a decir que es fácil, pero que sí es también mucho más hermoso, si se quiere, ¿no? El producir pensando en otro tipo de contenidos que los que atraviesan las pantallas locales, ¿no? Desde ese lugar me parece que lo que vos planteás son también cuestiones con las que venimos pensando con un montón de compañeros de la región, ¿no? Las dificultades que surgen en producir audiovisuales en las distintas provincias. Bueno, lo planteamos al principio, ¿no? También esto de que tiene que haber una fuerte inversión de parte del Estado, ¿no? Por un lado, y por otro lado, inventarnos formas de que esos contenidos circulen. Hoy tenemos las redes sociales, no es tampoco una panacea, pero bueno, es una forma de que nuestras producciones puedan llegar a una mayor cantidad de gente, ¿no? Buenísimo. Y quería preguntarte a propósito que lo mencionaste, ¿cómo era tu trabajo en la universidad? ¿En qué consistía, digamos, cómo es el funcionamiento de esos talleres que das de producción? Mirá, yo básicamente lo que doy en la universidad es el taller de televisión 1 y 2. O sea, la carrera de comunicación, la licenciatura en comunicación no tiene un perfil vinculado al audiovisual. Los únicos 2 talleres que tiene son los talleres que doy yo. Y realmente los recursos con los que contamos para hacer esto son muy modestos. O sea, tenemos 2 cámaras, no tenemos computadora para editar, o sea, yo llevo mi computadora o algunos estudiantes llevan sus computadoras en las que tratamos de poner algunos programas de edición, y pasamos, digamos, dentro de la currícula tenemos desde historia de la televisión, partiendo desde los orígenes de la imagen y sonido, hasta cuestiones que tienen que ver con la parte proyectual, ¿no? Con cómo hacer un proyecto audiovisual para presentar. Todo esto con un fuerte componente práctico que tiene que ver con el uso de los recursos que tenemos disponibles, celulares y lo que se puede hacer como para que los chicos puedan, introducirse en el lenguaje audiovisual, producir sus propias piezas, pequeños cortos audiovisuales, y la aprobación de la materia tiene que ver con la producción de manera colectiva de un cortometraje de ficción o periodístico o documental. En el caso específico del laboratorio, que es un espacio, si se quiere, de extensión y extracurricular del taller de televisión, lo que nosotros veíamos es que había un montón de compañeros, de jóvenes, de estudiantes que estaban muy motivados con el tema audiovisual, pero que transitaban la cursada y que después quedaban medio boyando en el aire porque no tenían forma de insertarse en otro espacio. Entonces el laboratorio, de alguna manera, intentamos convocar a esos estudiantes un poco más motivados con el tema audiovisual para producir algunas piezas. Y bueno, hicimos ahí, y cada tanto hacemos algunas series web, sobre todo, pequeñas piezas audiovisuales, para que estos estudiantes y estos jóvenes puedan de alguna manera volcar sus inquietudes vinculados al audiovisual. Esa es más o menos la lógica, digamos, que trato de hacer en la universidad, pero la verdad que la disponibilidad técnica que tenemos es tremenda, digamos, ¿no? O sea, es muy pobre. Yo si tengo que llevar un micrófono corbatero, lo llevo de Guairuro, o una luz, o distintas cuestiones, porque no disponemos de eso, y teníamos 3 cámaras, por ejemplo, y esto del macrismo también, el financiamiento de la universidad, llevó a que nos queden 2 cámaras funcionando, ¿no? para dar los talleres. Así que
esperemos que esto se pueda revertir de alguna manera. Claro. Y después ese material también se puede ver, digamos, en la muestra de cortometrajes, digo, hay como cierta sinergia, ¿no? Entre lo que ustedes Sí, están... básicamente la idea es que los materiales que hacemos se vean. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos un programa que estamos haciendo, que se llama La vida es corta, en Canal 2 de Jujuy, canal de cable, ¿no? Nosotros el año pasado cumplimos 25 años, entonces le fuimos a proponer al canal local de Jujuy que hacer un programa con materiales de Guairuro. Los materiales habían, no sé, emitidos, habíamos hecho piezas para Paca Paca, o se habían emitido en Canal Encuentro, o en la misma televisión pública, pero nunca se habían emitido en la televisión local, jujeña. Entonces le fuimos a proponer el año pasado hacer un programa. Acá vos sabés cómo es la lógica de los canales de cable, o sea, vos vas y te cobran un espacio, te venden, vos le pagás y después vos recuperás en parte la venta de publicidad. En nuestro caso nosotros dijimos que no queríamos vender publicidad ni poner anuncios, sino que le dábamos los contenidos, no queríamos vender publicidad, pero que ellos no nos cobren el espacio. Ellos tenían contenidos gratis, contenidos que habían sido emitidos en otros canales, y que en vez de rebotar una señal de Buenos Aires, ¿viste? Porque no tienen programación las 24 horas los canales, que nos dieran esa posibilidad. Bueno, digamos, Guairuro es relativamente conocido acá en la provincia y nos dieron esa posibilidad. Y entonces empezamos el año pasado con un programa de Guairuro y este año decidimos continuarlo con La vida es corta, que es un programa de cortometrajes. Recibimos cortometrajes de distintos compañeros de la región, pero también de Latinoamérica, y los miércoles y los viernes a las 3 de la tarde tenemos media hora en que emitimos materiales. Y entonces ahí también, material que producen los estudiantes, los proyectamos en el laboratorio, los proyectamos, y también material, digamos, como vos planteabas, que hacen los estudiantes, lo emitimos en la muestra, ¿no? En Jujuy Cortos también, porque nosotros, por ejemplo, en la muestra tenemos un día, que es el día jueves, que lo que intentamos es que se vean materiales de la provincia, sobre todo. Entonces, somos muy amplios en ese sentido, desde jóvenes, estudiantes secundarios que hacen sus piezas, hasta realizadores que ya tienen cierto prestigio a nivel local, ¿no? Bueno, voy a abrir el micrófono para que la gente que quiera hacerle preguntas a Ariel pueda hablar y preguntarle algo, el que quiera, la que quiera. Ahí está Fabián. Hola, creo. Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿Qué tal? Ariel. Soy Fabián. Quería hacerte una consulta a propósito del público, a propósito de la recepción de los trabajos. Si es que vos, Ariel, habías percibido una transformación en el público, en las personas que vieron los trabajos desde los comienzos, me refiero a los años 90, con respecto a lo que fue pasando a través del tiempo. Te quería pedir si pudieras hablar sobre eso. Sí, yo creo que básicamente también tenía que ver con... hoy cuando nosotros realizamos un trabajo y por ahí lo subimos a las redes sociales, hay como un arco, como un universo mucho más amplio. Al principio los trabajos que producíamos, como planteaba, que eran en equipos VHS o cuando participábamos de alguna muestra, era como más bien para ámbitos o sindicales, o universitarios, o de centros culturales, ¿no? Hoy tenemos como al transitar las redes sociales sentimos que hay un universo mayor que también nos sorprende porque por ahí nos mandan comentarios de gente que lo ve en otros países, ¿no? Entonces, desde ese nivel nos parece que hay una transformación, ¿no? En términos de público y de recepción. Y también, digamos, cómo nosotros fuimos pensando. Antes, por ahí, cuando hacíamos un material, lo pensábamos como para un público local o que ya sabía lo que iba a ver de alguna manera, ¿no? Y a partir de la posibilidad de participar de ciertas pantallas y de tratar de, por ejemplo, muchos de nuestros trabajos se empezaron a emitir en Canal Encuentro. Y a partir de pensar ahí, empezamos a trabajar con otro tipo de lenguajes que permitiera no dar por sabido ciertas cuestiones, sino tratar de no pensar para un público más bien local o regional, sino pensar para un público que no sabe prácticamente nada de lo que está viendo. Entonces, pensar en términos de lenguaje
cambio también ahí, ¿no? Entonces, también exigió de nosotros un trabajo mayor en términos de adaptar, digamos, adaptarnos a estas nuevas pantallas, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Silencio. Hola. Manuela. Una pregunta. ¿Qué tal, Ariel? Muchas gracias por compartir tu experiencia. Te quería consultar con esta idea de recuperar el archivo de Wairuro y proyectarlo en la provincia. ¿Cómo están manejando el tema del archivo pensando a mediano y largo plazo? Y pensando en que trabajaron con distintos formatos de video y cómo están dándole forma hacia futuras generaciones de este archivo. Mirá, es un tema súper interesante que vos planteás, porque nosotros en el año, habrá sido hace 3 años, por ahí 4 años, conformamos el Archivo Audiovisual Jujuy, ¿no? Pensando, nosotros tenemos como un banco de materiales que tienen que ver con todos los materiales que llegan a la muestra Jujuy Cortos, ¿no? Y ese fondo de materiales, que es material muy rico. O sea, nosotros, para que te des una idea, recibimos alrededor de 1 millar de cortometrajes, ¿no? 900, 1000, algunos años 1050, por ahí. Y solamente de esos proyectamos alrededor de un 10%, alrededor de 100 cortometrajes en la muestra. Pero todos esos 1000 trabajos que llegan por año, lo vamos guardando, digamos. ¿Cómo lo guardamos? Lo que vos también planteás. Horriblemente, como qué sé yo, lo guardamos en un disco duro, con muy poca sistematización, digamos, porque no sabemos básicamente. Yo estuve tratando de informarme hay otros compañeros, por ejemplo, del Archivo Audiovisual del CAR, del Centro Audiovisual Rosario, Gustavo Escalante, que nos estuvo orientando un poquito, como para... Ellos tienen una videoteca que también transitó como todo este tiempo, y nosotros lo que intentamos durante un tiempo fue digitalizar parte del material, ¿no? El VHS, hasta que se nos rompieron las caseteras, y ahora, por ejemplo, tenemos material para digitalizar, pero no hay quien repare casetera porque no hay repuestos. O sea, hay que conseguir una casetera similar a la que vos tenés para usar como repuesto, ¿no? Son dificultades. Pero tenemos material en mini DV, tenemos material en DVCam, ¿no? Tenemos material en distintos formatos, que tenemos parte del material digitalizado, pero otro tanto no. O sea, por ejemplo, todos los brutos no los tenemos digitalizados. Generalmente la obra editada la digitalizamos de esos años, pero no los brutos. Pero a su vez, en material en bruto tenemos cosas hermosas, digamos, y cosas súper interesantes como para rescatar. Pero, o sea, si vino una chica que era no me sale ahora el nombre, Carolina Capa, que trabaja en archivos, y cuando le mostramos dónde teníamos tenemos una caja así que debe tener unos 30 discos duros, todos amontonados, ¿no? Todos juntos, de 1 tera, de 2 teras, así, pero y nos quería matar, digamos, cuando vio eso, dice, no, esto ¿viste? No, es una locura, porque, no, por la misma, por lo que duran, digamos, el soporte físico del disco, que es un problema grande, ¿no? Porque no, digamos, tampoco tenemos recursos como para otros soportes, ¿no? Es lo que podemos acceder hoy. Entonces, subimos en 720, lo podemos subir, por ejemplo, en los materiales editados por ahí, tenemos un canal de YouTube en el que subimos un montón de piezas audiovisuales, como para que quede ahí un reservorio en la web. Una parte de materiales en su momento se lo llevó la Universidad Internacional de Andalucía, cuando yo fui a dar unos talleres, en un disco duro se llevó material, digamos, compañeros que... O sea, tratamos también de compartir esos materiales como para que, si llegaba el caso de que no se pierda, digamos, porque eso también nos da un poco de pánico, ¿no? Producto de estos soportes. Pero es una dificultad. Nosotros queríamos acceder a algún tipo de fondo de recursos, tanto para algún tipo de discos, ¿viste? Que sean en estado sólido, que supuestamente duran más y que
o un proceso también de sistematización de los materiales, porque lo que hacemos nosotros con este archivo audiovisual Jujuy es que si alguien quiere, por ejemplo, en temática de género, a la muestra llegan bocha de materiales. Entonces, hacer una pequeña selección de esos materiales para que en el barrio se pueda mostrar 3, 4, 5, 6 piezas de temática de género de distintos géneros, ¿viste? Que pueda ser una ficción, un documental, un experimental, o de, qué sé yo, de ecología o lo que sea. Pero el problema que tenemos es que cada vez que tenemos que empezar a buscar disco por disco, tenemos, qué sé yo, algunas planillas en Excel muy desordenadas, o sea, es toda una dificultad, y que cada año se suma, digamos, la cantidad de material que va llegando, y que no solamente es en términos de los materiales que llegan de la muestra, sino en términos de lo que nosotros producimos también. Para encontrar en un bruto por ahí muchas veces material que nosotros hicimos hace 3 o 4 años y no sabemos en qué disco está, en qué computadora, porque viste, están archivos repetidos en 3 o 4 computadoras. Entonces, es un tema el tema del archivo. Y nosotros, la verdad, que producimos bastante. O sea, estamos haciendo registros como permanentes, ¿no? Si tienen ideas, aceptamos ideas como para que ayuden. Sí, Ariel, desde la producción misma pueden empezar a ordenar un poco eso para después al final no sea tan caótico y todo, pero la experiencia que estás contando es la misma en un montón de otros archivos comunitarios y provinciales, así que... Pero sí, se puede, no es imposible. Claro. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta para Ariel. En la reseña que hicieron de la producción del grupo, mencionaron fundamentalmente 2 líneas, la etnográfica y las producciones realizadas con los movimientos populares o con situaciones de interés provincial, regional, pero también existe otra vertiente que vi transversalmente por internet, que es una serie llamada Músicos con videoclips, ¿no? Ustedes realizaron también algunas producciones para algunos grupos musicales, incluso nacionales e internacionales. Quería preguntarles sobre esta experiencia y si esta producción les dio otro tipo de proyección también como grupo para difundirse, ¿no? Sí, mira, la verdad que nosotros hicimos para La Mancha de Rolando, para Auténticos Decadentes, para un grupo español que se llama Reincidentes, a nivel local hicimos, no sé, para decenas de grupos. De hecho, ahora en un FOMECA que ganamos hace un par de años, hicimos uno que se llama La Otra Música Andina, que tiene que ver con vertientes de la música local, en tanto, digamos, andino, en tanto enclavada en este espacio centro-sur andino, pero que hay reggae, blues, ¿no? Como distintas música popular, canciones, digamos, distintos géneros musicales que tienen que ver con el abordaje. Mi hermano es un fanático, digamos, de la música, y de alguna manera él es un poco el motor de la parte de esto de los videoclips, ¿no? Sí, la verdad que sí, se han pasado desde MTV algunos clips, qué sé yo, pero viste, vos para producir material audiovisual tenés que estar básicamente en Buenos Aires o en ciertos lugares. Nadie se va a venir a hacer un videoclip, es medio difícil, digamos, venirse a hacer un videoclip a Jujuy, y más allá del placer que a uno le da eso, y que cierta visibilidad, que en determinado momento esos materiales transiten por algunas pantallas, ¿viste? Pero no es... como es lindo, pero no sé si es uno de los ejes principales. Sí, lo cultural, si se quiere, es como central. Por ahí cuando hablamos de etnográfico, no sé si nuestro cine es etnográfico. Sí tiene un perfil de registrar todo lo que tenga que ver con celebraciones populares, ¿no? Etnográfico desde ese costado. Si por ahí uno, con la lectura del cine etnográfico, digamos, y también nos referenciamos, qué sé yo, en un Prelorán o en ciertos tipos de cinematografías que nos parecen. De hecho, hicimos una serie que se pasó en la televisión pública, que se llama La Ruta del Documentalista, que tiene que ver con que Prelorán, viste, que estuvo del año 69 hasta el 72 por acá, por Jujuy, y entonces nos presentamos a un concurso, un plan de fomento en el año 2012. Nosotros habíamos
participado de un concurso Raimundo Gleiser que era para desarrollo de proyectos, en base a una idea mía que era para hacer un documental sobre recuperar a partir de la muerte de Jorge Prelorán un poco el recorrido que había llevado él acá en la provincia de Jujuy. Obtuvimos una mención en ese concurso Raimundo Gleiser, pero participamos después, lo desglosamos en 4 capítulos, hicimos uno sobre Chucalesna, que Jorge Prelorán hizo Los niños pintores de Chucalesna, otro sobre la teoría de Casabindo, digamos que también hizo otro, la teoría de Casabindo, después hizo Hermógenes Cayo, un imaginario de la Puna, y nosotros entramos en contacto con los hijos de Hermógenes Cayo, hicimos un trabajo, y otro sobre la iglesia de Yavi, también fuimos a la iglesia de Yavi, y un poco a contar lo que sucedía, y cómo estaban esos espacios y esos territorios culturales 40 años después de lo que lo había visto Jorge Prelorán, y a mirarlo con nuestros ojos, digamos, ¿no? No es que nosotros, tomando la mirada de Prelorán, lo que fuimos es a llevar qué es lo que veíamos nosotros hoy en función de todo lo que había pasado en todo este tiempo. O sea, sentimos que hay, pero bueno, sentimos también que no es una mirada, si se quiere, etnográfica la nuestra, o sea, dentro de lo que el cine, con ciertas particularidades que tenía Jorge Prelorán, ¿no? De quedarse muchos meses en un lugar, de participar de la cotidianidad de los personajes, todo esto nosotros no tenemos esa forma de trabajar y no podríamos tenerla, digamos, qué sé yo, por nuestras imposibilidades concretas en términos materiales, ¿no? Y de trabajo. Tenemos como otra forma de abordaje. Pero sí podríamos decir como esa vertiente, si se quiere, cultural por un lado, por otro lado militante, podríamos decir que son como 2 vertientes que atraviesan nuestra producción, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. Ariel, bueno, y demás, ¿cómo están? Soy Julia de Neuquén, y recuerdo que ustedes, si no me falla la memoria, estuvieron mucho tiempo articulando con la Red Nacional de Medios Alternativos, no sé si siguen en ese espacio, pero me preguntaba si tenían, además de esa red, otras redes que habían construido con realizadores audiovisuales o nuevas asociaciones, no solo de Jujuy, sino en otros puntos del país, es decir, si están en red con asociaciones o agrupamientos y colectivos de distintas provincias y localidades. Sí, mirá, nosotros todo el tiempo estamos trabajando en RAIC, sentimos que cuando uno está en provincias como Jujuy es muy necesario, siempre es muy necesario, digamos, ¿no? Y que consideramos en términos políticos que el trabajo en redes es fundamental. Nosotros no estamos en la red de medios alternativos. Cuando participábamos, que fueron en los años 90, por ahí, con las experiencias también de Indimedia, ¿no? Con todas estas experiencias que fueron como muy potentes en el 2001, 2002, ¿no? Después fuimos tomando como otro rumbo, y sí, articulamos con distintas redes, que yo, como mencioné, en su momento formamos la red andina de video, después se conformó el espacio norte audiovisual, participamos de FABA, que es una federación audiovisual con sus particularidades y que trabaja en la actualidad, ¿no? Con distintas organizaciones de distintas provincias, formamos parte de RAFMA, que es la red audiovisual de redes de festivales y muestras a nivel nacional, somos parte de la red de documentalistas, ¿no? De la Asociación de Documentalistas Nacionales. O sea, participamos de todos aquellos espacios que nos sentimos interpelados y que políticamente compartimos ciertas líneas de acción, ¿no? Porque sentimos también que para lograr cierta visibilidad en las luchas que se imponen es necesario trabajar en red. Estamos como muy comprometidos con ese tipo de funcionamiento. Y permanentemente lo que intentamos también es convocar a los distintos realizadores y realizadoras a que se agrupen para poder incidir sobre cuestiones que tienen que ver con lo colectivo, ¿no? O sea, una de las cuestiones por las cuales también nosotros logramos cierto tipo de
de participación en ciertos espacios, tiene que ver con esta lógica de pensarnos de manera colectiva. Digo esto, por ejemplo, cuando hubo un programa atravesado por la universidad, que era el programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, que bueno, que también eso fue gracias a una fuerte participación de distintas provincias en el programa Polos. Digo también cuando fueron los planes de fomento de la televisión digital a partir del Consejo Asesor de la Televisión Digital, también tratamos de incidir para pensar políticas públicas que tuvieran que ver con la presentación de proyectos por provincia, ¿no? O sea, porque viste que por ahí lo que sucede en instituciones como el INCA, qué sé yo, que vos te pones a hacer un desglose de las producciones siendo un instituto nacional, alrededor del 90% son producciones que se realizan en Capital Federal, o sea, ¿no? O 85, no se puede haber variado, pero digo, gran parte de los recursos se concentran en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde ese lugar se puede pensar en la distribución de recursos a partir de que haya convocatorias por provincias o por región, ¿no? Entonces, lo que estuvo bueno en ese momento con los planes de fomento era de que se pudo incidir para que haya series, tanto ficción como documental y unitarios, que tenían que ver por regiones. Entonces, ahí había recursos destinados a la región, ¿no? Entonces eso nos parecía también que era como una forma, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Hay una maquinaria tan monstruosa de realizadores en Capital Federal con tanto ejercicio que se fuman los recursos así, cuando te das cuenta se lo chupan todo, ¿viste? Entonces, cuando esté descentralizado y en términos regionales, nos parece que también eso garantiza cierta democratización de los recursos, ¿no? ¿Respondí o me fui un poco, Juli? No, sí, mi pregunta era justamente esa y pensaba si habían logrado a partir de esas articulaciones un mayor nivel de producción. Sobre todo pienso también que en el 2016 creo por ahí se forma la de Asociación de Realizadores Jujeños, no sé si articulan también con ese espacio, y si ese espacio es un espacio político o más, digo, político en términos de esto que decías vos, bueno, de reivindicar un espacio regional, o también producen a partir de esas asociaciones. Claro, sí. Sí, no tenemos contacto con este grupo de realizadores jujeños, tenemos como otra agrupación que es el Espacio Norte Audiovisual, con el cual venimos trabajando hace años ya. Bueno, otra pregunta. Por ahí. Quería preguntar, Jorge. Sí. No sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Bueno, gracias, Ariel. Estaba tratando de escucharte atentamente justamente en el principio de tu conferencia. Y me gustaría, no sé, preguntarte en relación a las estrategias como grupo que ustedes han tenido en el pasaje de lo que fue a lo mejor un momento que vos situaste, digamos, 94 que arrancaron, toda una época de, digamos, de crisis en Argentina, que ustedes también han pasado, que sería hasta el 2001, y después, a mí no me quedó muy claro si la cuestión del abordaje primero de lo social fue una temática del grupo y después pasa un poco a la cuestión de los objetos o sujetos de lo artístico, de lo regional, o si desde el principio, desde el comienzo del grupo, vienen como ya intercalando o hilvanando este tejido entre lo social y lo artístico-cultural regional, que son, digamos, aspectos por ahí que hacen que el cineasta o el documentalista se comporte de una forma diferente. O sea, una cosa es filmar la lucha armada, otra cosa es filmar un grupo artístico, que son ontológicamente, digamos, abordajes diferentes, ¿no es cierto?, del dispositivo fílmico. A mí no me quedó muy claro, a lo mejor porque no conozco muy bien la trayectoria de ustedes y quedé encantadísima y me enamoré del trabajo que hacen sin conocerlo. Si esas dos vertientes, digamos, o una tercera, como citó Ana Laura, de los videoclips también, ese trabajo colectivo que ustedes hacen tuvo momentos o fue siempre hilvanando todo lo que era geopolíticamente el espacio de realización. No sé si fue clara la pregunta. Sí.
No, yo al principio cuando comentaba, tiene que ver un poco con lo que vos planteás, Natacha, porque nosotros arrancamos básicamente como con una cuestión urgente, ¿viste? Era registrar las luchas de los trabajadores estatales que estaban en la calle, que hacía 3 meses que no cobraban, y que tratábamos de hacer materiales, o metían a compañeros en cana, entonces éramos quedarnos afuera de la cárcel esperando que, ¿no? O sea, ese tipo de videos. Pero como vos sabés, las luchas, digamos, tienen flujos y reflujos, digamos, idas y vueltas, avances y retrocesos, y en los momentos que por ahí no había una potencia de estar en la calle tanto tiempo, sentíamos que, nada, que empezamos a recibir, si se quiere, demandas de otros actores, digamos, de la sociedad, que podía, en principio empezamos a articular con pequeños productores, en ese momento, ya sobre el fin de los 90 y principios de siglo, la red Puna, que era una red de pequeños productores, acá en el norte de la provincia de Jujuy y de Salta. Y entonces empezamos a registrar parte de su trabajo asambleario, organizativo, ¿no? Entonces, de alguna manera pasamos de esa instancia, si se quiere, más urgente y más política, a una cuestión, empezamos a sentirnos que abríamos el juego hacia otros espacios, no solamente de los sindicatos. Nosotros por ahí teníamos como una mirada, y también nuestra referencia, qué sé yo, ¿viste? Nosotros venimos con una influencia por ahí de cine de la base, cine de liberación, toda una movida desde esa mirada, y también empezamos a abrir el juego a ciertas demandas que tenían que ver con cuestiones más regionales, ¿no? Locales, si se quiere. Y después empezamos también a abrir como un espacio a partir sobre todo de la emergencia de los desocupados, ¿no? Que recordemos que a partir del año 97, 98 empieza Utracó, Plaza Winkle, después acá los cortes de ruta en Tartagal, ¿no? En esta zona General Mosconi, y después en Libertador General San Martín, empieza a haber cortes de ruta productos de la cantidad de trabajadores desocupados que había, y también empezamos a empezar a trabajar, por un lado, con los frentes de trabajadores desocupados, y también con las organizaciones barriales, que estas organizaciones desocupadas. Entonces empezamos a trabajar con comedores, con copas de leche, con formas organizativas a nivel barrial, que también nos abrió como otro espacio militante y de trabajo a nivel barrial y comunitario, que también fue como una apertura de cabeza respecto a eso, ¿viste? O sea, empezar a pensar en otros actores, que por ahí nosotros éramos como el trabajador, que yo de pronto pasa al barrio y hay prácticas solidarias y organizativas que son sumamente valiosas, y que nos parece que también son potentes de narrar y hermosas, y que uno lo sensibilizan, y visibilizar esas prácticas también solidarias y participativas de los sectores populares, para nosotros es muy importante en términos de ejemplo, ¿no? Rescatar ese tipo, porque si no se lo ve al sujeto, digamos, político del momento, que puede ser un trabajador desocupado que corta ruta y prende gomas en la cosa, pero no se ve el laburo que hace para sostener a 100 pibes o en un comedor. Entonces, todo ese tipo de trabajo nos parece que era sumamente valioso en términos de darle visibilidad. Por eso digo también que, viste que yo comenté al principio de que, por un lado nos parecía también contar eso, narrar eso de alguna manera, pero también nos parecía importante empezar a brindar algún tipo de herramientas conceptuales y prácticas para que esos movimientos se puedan contar a sí mismos, puedan registrar sus prácticas, y vean como que es importante contar esas historias. O sea, ellos también, yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Hicimos un video que se llamaba Organizaciones Comunitarias de Base, y trabajamos empezamos a ver distintos comedores de la periferia de San Salvador de Jujuy, y, por ejemplo, el comedor Emanuel, que es un barrio de alto comedero de acá, mamás se levantaban temprano, hacían pizza en un horno de barro, iban a vender una feria, con lo que recaudaban de la venta de pizza, le daban de comer a más de 100 adultos mayores y niños, ¿no? Y a mí me parecía que era increíble eso, era una locura, o sea, era un laburo solidario y una militancia y un esfuerzo ejemplificador. Entonces, todos los días, ¿no? O sea, todos los días laburando para parar la olla, porque pensemos en el año 2001-2002, ¿no? Era una cosa de tierra arrasada, había una situación de hambre muy compleja. Y a mí me parecía que era muy potente eso como para contar a nivel audiovisual, que eran ejemplificadores, y ellos no lo veían. Cuando lo pasamos en el comedor, el video, ellos se ven en cosas y dicen, todo eso hacemos nosotros, fue la cosa, ¿no? O sea,
necesitan también un proceso de subjetivación, de poder verse ellos mismos haciendo eso, porque nunca son actores o protagonistas de las imágenes, ¿no? Son siempre los protagonistas o los importantes son otros, y que de pronto ellos, digamos, el poder verse también es muy potente en términos de subjetividad de los sectores populares. Y también, digamos, dónde ponemos la cámara a nosotros nos parece que es sumamente valioso. También lo digo del lugar de los artistas, ¿no? O sea, sí, hicimos materiales para, no sé, para Los Auténticos Decadentes o para La Mancha Rolando, para otros grupos que son grosos, conocidos a nivel nacional, pero consideramos que también le ponemos la cámara a artistas locales que son un bombazo, digamos, son gente, una potencia que también nos interesa que se conozcan. O sea, desde ese lugar siento que también hay un compromiso con dónde nos paramos en la realidad y qué es lo que queremos contar. Nosotros queremos contar, o sea, desde acá, ¿no? Desde nuestro lugar, las cosas que suceden, digamos, y creo que en eso hay una parte de cuestiones universales. Yo cuando planteaba también al principio de la importancia de que Jorge me haya invitado, y agradezco muchísimo este espacio, es que yo creo que nosotros, digamos, como hablábamos, o como había propuesto Víctor Arancibia, investigador, amigo, era que a nosotros nos interesa incidir en la academia también. O sea, nosotros queremos que se trabaje sobre lo audiovisual a nivel regional y local, porque nos parece que es sumamente importante también romper con esta mirada, si se quiere, etnocentrista que tiene, ¿no? De lo audiovisual como lo metropolitano, ¿no? O sea, cuando se habla de la cinematografía o de la producción audiovisual argentina, se habla de Buenos Aires, en principio, o en algunas producciones de Córdoba o algo de Santa Fe, pero no mucho más. Entonces nos parece que también una forma de trabajar de manera coordinada con la academia es tratar de incidir, tratar de pensar de que se puedan que se pueda mirar lo que se produce en las provincias, porque me parece que es sumamente interesante, ¿no? ¿Te respondí? ¿Sí? Siempre me termino yendo un poco, ¿no? Pero... Sí, muchas gracias, muchas gracias. Antes Jorge, de que ¿puedo sea... hacer otra pregunta? Sí, espérame un segundito, Fabián, porque hay gente que escribía en el chat y que estaba antes, Bueno, entonces le leo a perfecto. Ariel esas preguntas. Primero un comentario es Valeria Pedelés, dice, Ariel, te ofrezco ayuda con el archivo, trabajo en el Museo del Cine en Cava, coordino la gestión de colección de Cineteca. Así que bueno, después en todo caso los pondríamos en contacto, eso es no una pregunta, sino un comentario. Y después Débora Balado... adelante. Sí. Dice, consulta, ¿y con qué recursos filman en las organizaciones? ¿Hacen ahora talleres para filmar con celulares o generan recursos para que también puedan tener otros dispositivos? Esa sería la pregunta de Débora. Mirá, nosotros tratamos cuando hacemos los talleres en Calpa tenemos como pequeñas filmadoras, ¿no? Con los que hacemos las prácticas, pero también tratamos de descentralizar, de que cada uno pueda hacer con los recursos disponibles, y que no sea un impedimento el uso de la herramienta, que teniendo en claro lo que querés transmitir y con ciertos recaudos digamos, y conocimientos respecto al lenguaje, se pueden hacer muy buenas piezas con celulares o con lo que tenés disponible, ¿no? A ese nivel me parece que es importante. Y también siempre tratamos de que los compañeros y las compañeras de distintas organizaciones se puedan incorporar a algunas convocatorias. Ahora, por ejemplo, había unas convocatorias de puntos de cultura, que tiene que ver con esto de un espacio, un programa nacional que le da a organizaciones barriales, comunitarias, de distinto tipo, le da recursos para producir, cuestiones que tienen que ver desde la murga hasta el audiovisual. Pueden pedir recursos para comprar algún tipo de equipamiento. Entonces, en ese sentido me parece que tratamos de que las distintas organizaciones también puedan adquirir las herramientas, ¿no? Bueno, ahora sí, Fabián. Gracias. Quería preguntarte, Ariel, ¿cómo fue la relación con los gobiernos en Jujuy? Si fue cambiando, si hubo algún momento de aproximación, si siempre hubo una relación de tensión, digamos, la relación con el poder. Te quería preguntar por la relación con el poder. Está buena esa pregunta. Mirá, nosotros durante mucho tiempo en Guairuro
al Estado lo veíamos como el enemigo, ¿no? O sea, básicamente no queríamos saber nada, no queríamos recibir ningún tipo de recurso, no queríamos acercarnos para nada, más que para cascotearlo, digamos, de alguna manera. Era nuestra postura. A partir del año 2003, 2004, ¿no? Comienza a haber una serie de programas sociales y debatimos hacia el interior, nos convocan para participar y para que nosotros presentemos proyectos y nosotros debatimos hacia el interior si íbamos a participar o no. Estamos hablando del presidente Kirchner, ¿no? Unos programas que se llamaban Contalo Vos y Haciendo Historia, que había compañeros que yo conocía y que le tenía confianza. Uno de ellos era Pascual Calicho, que venía de la Venceremos, digamos, que era un espacio de militancia de Patria Libre, de militancia universitaria, y que teníamos contacto, y Pascual también había estado en Indimedia y en distintas... Entonces, creo que ahora está en la Defensoría del Público, está Pascual encargado de prensa de la Defensoría del Público. Y nos convoca para que presentemos proyectos. Y nosotros en el principio, digamos, empezamos a participar en términos concretos con el Estado Nacional, no con el Estado Provincial. Con el Estado Provincial la verdad que tuvimos siempre una situación de tensión. Básicamente nuestros pocos puntos de contacto tenían que ver con pedirle una sala para hacer la muestra Jujuy Cortos, o algunas cuestiones específicas que tenían que ver con algún tipo de recursos para la muestra Jujuy Cortos. No mucho más, digamos, no mucho más que eso. Y a partir de esa participación como te digo, a partir del año 2004, 2005, en estos programas nacionales, es que empezamos a pensar en trabajar y en participar en distintos planes de fomento. Viste que los planes de fomento básicamente es la presentación de proyectos audiovisuales, y a partir de los recursos generados por estos proyectos, poder hacer sustentable otro tipo de actividades que por ahí no generan recursos, instancias de capacitación, otro tipo de cosas. Entonces, la generación de recursos vinculados a esos espacios permitía que podamos hacer otro tipo de actividades. O sea, todos los talleres que venimos realizando a lo largo de estos 26 años de Guairuro fueron gratuitos. O sea, nunca cobramos un peso. No realizamos talleres pagos en Guairuro. Los talleres de Guairuro los hacemos gratis. Lo pudimos sostener estos 26 años. Durante el macrismo se planteó una dificultad concreta, si íbamos a poder seguir haciéndolo. Lo charlamos también y dijimos, no, porque uno decían, tenemos que cobrar barato, pero tenemos que cobrar porque nos parece importante. Y dijimos, no, hace 25 años, 23 años que la venimos remando, la sigamos bancando, ¿viste? Y durante el macrismo seguimos haciendo también talleres sin un mango, digamos, con las dificultades que eso genera. Pero que también nos parece que tiene que ver un poco con nuestra identidad. No sé, la muestra Jujuy Corto también, digamos, todos los espacios son gratuitos. No hay entrada, digamos, a la sala de la muestra, los talleres son gratuitos y vienen gente grosa y copada de distintas provincias a dar talleres de sonido, de producción, de guión, y también son espacios gratuitos. O sea, siempre tratamos de mantener esa mística, si se quiere, que es de alguna manera lo que te da también cierto, no sé, una cuestión identitaria, digamos, es lo que somos. Entonces por ahí es lo que nosotros nos marca como Guairuro. Entonces en ese sentido tratamos de mantener esa línea. Gracias. ¿Más preguntas? Quería hacerle una pregunta, no sé si da tiempo. Sí, por supuesto. Sí, tenemos un poco más. Acá, Ariel, en Brasil, hay toda una disputa actualmente, no por falta de situaciones para gestar documentales, sino por una cuestión tal vez de una fuerte crisis en relación a lo que es la cultura popular, en el cual hay un problema bastante grave, una gran confusión en las escuelas de cine y en los grupos en la relación entre los cineastas y los grupos de base, sobre cuáles son los límites de inserción de la cámara en los espacios públicos donde se hacen o realizan las manifestaciones culturales,
y quién, digamos, y cómo trabajar de forma colaborativa y colectiva con las manifestaciones culturales que hay en Brasil, que bueno, son bastante conocidas por traer el sincretismo, como ahí a lo mejor en Jujuy también está la cuestión de, digamos, los diablos, las bebidas, el candomblé, etcétera, etcétera, bueno, manifestaciones culturales. No que la manifestación cultural torne al cineasta un etnógrafo o un antropólogo, de hecho existen otros abordajes de la cultura popular, pero aquí la gran queja de los grupos de tradición, llamados grupos por ellos mismos, grupos de tradición, es que hay una invasión de cámaras que sin que ellos lo deseen, las cámaras transforman el ritual en espectáculo. Lo que debería ser un espacio ritualizado, donde no habría ese clivaje entre público y performer, o entre el público y lo que se está vivenciando, sino que todos formarían parte de una experiencia. El hecho de que llegan de todas las universidades de cine, como que uno es culpable por querer que los alumnos vayan a registrar cosas, X cosas, transformarían los espacios ritualizados, ¿no es cierto?, en algo absolutamente espectacularizado, sin que digamos, el colectivo cultural haya tenido alguna incidencia en eso. Y bueno, obviamente Brasil tiene una tradición de turismo cultural mucho más potente que Argentina, desde el carnaval hasta otras manifestaciones, pero ¿cómo entienden ustedes con el colectivo la cuestión, digamos, del acompañamiento o no, o si es un registro exteriorizado de las prácticas de la región, música, danza, poesía, rituales, o si ustedes directamente trabajan con los artistas, convocados por ellos, con ellos, sobre la dirección de cámara de ellos? Vos decías que era, digamos, uno de los tópicos fuertes del grupo, pero a mí me preocupa esto, ¿no? Cómo se está, digamos, nosotros como cineastas o documentalistas o investigadores, estamos a veces transformando una cosa que debería ser ritualística en algo absolutamente del plano de lo espectacular. Sí, Natacha, es muy interesante tu postura, porque acá, digamos, en Jujuy, la Quebrada Humahuaca, que es un corredor cultural, ¿no?, de alrededor de 120 kilómetros, hacia el año 2003, 2004, por ahí, fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y eso modificó en términos turísticos y culturales el panorama a nivel local. O sea, la afluencia de turismo comenzó, bueno, Jorge lo debe saber muy bien, todo eso fue como mutando, y vos hoy, digamos, todas las prácticas culturales que se desarrollaban en la Quebrada Humahuaca han sido transformadas por esta avalancha de turistas que, qué sé yo, en el carnaval, por ejemplo, que era un fenómeno muy particular en términos culturales a nivel local, con el desentierro del diablo, con una serie de prácticas específicas. Nada, como decís vos, hay cientos de miles de personas, o sea, los locales quedan diluidos en una masa infernal de gente, y como decís vos, las cámaras son más que los protagonistas del ritual, si se quiere, ¿no? O sea, tal cual, o sea, eso se ve y da un poco de tristeza. O la teoría de Casabindo también, ¿no? Que yo contaba, por ejemplo, la teoría de Casabindo que narra Prelorán en su documental a fines de la década del 60, y la que nosotros vemos, y ahora es mucho peor, digamos, de que nosotros lo hicimos hace 6, 7 años atrás, ese documental, y hoy es mucho peor. Hoy realmente es una cantidad de el que no filma, está con los celulares también sacando fotos o filmando, o sea, no solamente las filmadoras que generalmente vienen de distintos lugares, sino también, o sea, hay un nivel, incluso también hay una cuestión que tiene que ver con los locales, ¿no? Que también los locales registran sus celebraciones, o sea, que hay como más pantallas que los propios protagonistas de la celebración popular, ¿no?
yo no tengo mucha respuesta con eso. Nosotros tratamos de ser muy respetuosos, digamos, eso sí, y tratamos de respetar a aquellos que hacemos. Y de lo que vos planteabas, si nosotros somos convocados o convocamos nosotros, y eso va mutando, digamos, para cada proyecto particular. En algunos casos nos convocan y podemos ir, en otros casos convocamos a artistas que nos parece que son interesantes y los convocamos a algún proyecto en particular y se suman o no. Y así, digamos, viste que hay como, no podría decirte que son todos planteados de la misma manera, sino que cada uno tiene como sus particularidades. Entonces, a ese nivel, sí tratamos de ser respetuosos, pero sí entendemos que es un problemón, digamos, ¿no? El tema de las imágenes y cómo eso irrumpe y modifica, ¿no? Este tipo de prácticas. Yo sí creo que es un problemón. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una más para hacer. En general, a todos los invitados que fueron participando del ciclo, les preguntamos si existe una producción regional, obviamente refiriéndose a las regiones de procedencia, ¿no? Por todo lo que vos comentaste, obviamente no nos queda duda sobre tu respuesta, que sería afirmativa a esta pregunta, pero por ejemplo, cuando estuvo Agustín Toscano, dio algunas singularidades o particularidades sobre la producción regional, al menos la tucumana. Él mencionaba, por ejemplo, los modismos, las formas de decir, el humor, ¿sí? Como algunas posibles singularidades de la producción tucumana. Te quería preguntar, en base a tu experiencia y también en base a lo que es la retrospectiva histórica del cine jujeño, ¿cuáles podrían ser esas singularidades que vos reconoces en la producción audiovisual? Y, a ver, yo no sé si hay como una singularidad respecto a las distintas producciones, no me animaría a decirlo. Desde nuestro lugar, lo que tratamos, como te digo, o sea, sentimos que desde la tonalidad de la voz hasta cuestiones que tienen que ver con nuestro, como el mirar por una ventana a nuestra realidad, ¿no? Es algo que yo siento que si uno lo ve sabe que es Jujuy, digamos, ¿no? Desde distintos lugares está como presente la identidad, si se quiere, atravesada. La identidad, pero no solamente la identidad del pintoresquismo, ¿no? Del cactus o la quebrada Humahuaca, que hemos hecho algunos trabajos, pero creo que, por ejemplo, lo urbano en nuestras producciones tiene una fuerte presencia, cuestiones que tienen que ver con otras culturas, como puede ser la guaraní en las zonas de las yungas, y el ramal jujeño también tiene presencia en nuestra imágenes. O sea, hay como el gauchaje también, ¿no? Que es una vertiente acá en disputa con otras identidades a nivel local, también está presente. Entonces, nosotros, no sé, tenemos más de 200 trabajos audiovisuales, y en eso hay como una diversidad, qué sé yo, que es, que tratamos de alguna manera de eso, de pensar como este entorno en el cual nos atraviesa, que es Jujuy, como un entorno muy diverso, ¿no? No como esa unidad que nosotros nos dicen, bueno, siku, llama y cactus. Bueno, eso, nosotros no somos eso, digamos, somos otro montón de cosas, ¿no? Entonces vos podés ver, no sé, desde Jujuy Murmullo Caturde, que tiene que ver con las tensiones que se dan hacia el interior de la ciudad de San Salvador de Jujuy, o, qué sé yo, series como Un día en la vida de Latinoamérica, que es una serie que hicimos con un canal cultural educativo de Venezuela, que se llama Vive, hicimos 2 series con ese canal, que también analiza desde cuestiones que tienen que ver con la frontera, cuestiones que tienen que ver con el gaucho, cuestiones que tienen que ver, o sea, con un día en la vida de distintos personajes que nos parece que también son como un día en la vida de una asamblea de trabajadores desocupados, ¿no? O sea, como distintas cuestiones que son como muy diversas y que no sería la jujeñidad, si se quiere, o típica o folclórica, ¿no? que se pretende. Desde ese lugar creo que es una identidad
multicultural y diversa, no sé cómo plantearlo, ¿no? O sea, creemos que hay como un montón de aristas para trabajar, y que desde ese lugar nosotros tratamos todo el tiempo incluso las particularidades que tienen que ver con luchas específicas, o sea, la lucha por el aborto, o la lucha en cuestiones de género a nivel local, también están atravesadas por cuestiones de discriminación, por ser colla o por ser negra, ¿no? Entonces, también están atravesadas por otro tipo de particularidades que tienen una impronta local, ¿no? O sea, también me parece que también eso tratamos de que se exprese en nuestras producciones. Gracias. Acá hay una pregunta de María José Méndez que dice: ¿cuál es la devolución que se realiza a esas comunidades, a esos colectivos, una vez realizada la producción audiovisual? Recuperando un poco lo que comentaba Natacha en la pregunta anterior a la de Ana Laura, a la de esta relación de la incidencia de los que se filman. Eso es interesante, porque durante algún tiempo era difícil encontrar como formas donde los materiales que después realizábamos, por ahí lo emitíamos en Canal Encuentro, pero compañeros de algunas comunidades o algunos lugares o de algunos pueblos de León no veían Canal Encuentro, no les interesaba ver. Entonces, lo que tratamos de hacer también es subir esos materiales como a YouTube, como lugares donde desde Abrapampa o La Quiaca o distintos lugares puedan bajar esos materiales y pueda estar disponible, ¿no? Y de hecho ha sucedido de que en distintas asambleas, en distintos espacios, esos materiales han circulado. De cualquier manera, también por supuesto que siempre se establecen formas de devolución, y que vienen con un pendrive y se llevan los materiales, o sea, ese tipo de cuestiones siempre está presente, ¿no? Las posibilidades. Generalmente hay un acuerdo, no es que nosotros vamos a un lugar, filmamos y nos vamos, sino que generalmente participamos a distintas organizaciones. Por ejemplo, con el caso de Prelorán participaron agrupaciones de pueblos originarios, de Abrapampa, de jóvenes que nos parecía también interesante lo que estaban haciendo en términos de recuperación identitaria, como para incluirlos en los documentales, ¿no? O sea, esa es la manera que tenemos nosotros de devolución, si se quiere, que utilicen los materiales como les parezca. Tengo una pregunta de Gustavo Escalante. Dice: en otras reuniones se comentó, o sea, en otro de los encuentros que tuvimos acá, se comentó sobre el aspecto determinante, creo, de la exhibición de las producciones regionales y la imposibilidad de hacerlo en otros canales, y el papel de los festivales que fueron surgiendo como pantalla para las mismas. ¿Fue así de importante la muestra Jujuy de cortos en este sentido? Nosotros nos parece, o sea, para no... A ver, la muestra Jujuy Corto son 5 días al año de una muestra pequeña de cortometrajes en los altos del Teatro Mitre, con 120 lugares, ¿no? O sea, nos parece que es valioso y importante el trabajo de las muestras y los festivales, y nos parece también que es muy valioso e importante en términos de espacio de encuentro, pero nos parece que por ahí es difícil pensar que ese sea el lugar, digamos, solamente en el que transiten por ahí las producciones, ¿no? Locales o regionales. Creemos que tiene que haber como una conjunción. De hecho, por ejemplo, con Gustavo Escalante, que también estuvo en Jujuy Cortos y que también, digamos, tenemos una hermandad. Nosotros hemos participado muchas veces del Festival Latinoamericano de Cine de Rosario, y él ha mandado selecciones de trabajos que en el marco de Jujuy Corto hemos pasado, no sé, cortometrajes y materiales ganadores del Festival Latinoamericano de Cine de Rosario. Nos parece que son buenísimos para poner en juego y poner a disposición del público local ese tipo de materiales. Pero sí sentimos que la muestra es como una pequeña porción, son 5 días en muy poco tiempo. Entonces, creemos que hay que articular con otro tipo de espacios donde se vean los trabajos, ¿no? Tenemos que pensar en redes, en sociales, tenemos que pensar en otro tipo de pantallas, en incidir también, ¿no? en pantallas locales. Nosotros creemos que ahí hay una disputa, digamos, hay un territorio en disputa que es muy importante. O sea, nosotros, por eso digo que desde la comunicación popular nosotros no sentimos que tiene que ser
no tiene que ser marginal y periférica la comunicación popular, sino que tenemos que tratar de incidir en las pantallas. O sea, en tanto y en cuanto creemos que tenemos que hacer producciones de calidad, digamos, desde nuestro punto de vista, pero que se vea bien, que se escuche bien, y que también podamos disputar con otros materiales, ¿no? O sea, de otros tipos. Entonces, creemos que la muestra tiene un sentido para la producción regional, como dice Gustavo, en el sentido que damos lugar, pero también insistimos de que los materiales tienen que utilizar todos aquellos lugares donde se puedan mostrar los materiales, ¿no? Si no, la muestra es como que se diluye en tantas posibilidades que existen hoy en día, ¿no? Otra pregunta por el chat. El chat está movido hoy. A partir de la pregunta anterior y retomando lo que ya se dijo respecto de las redes y la voluntad de incidir en las políticas audiovisuales estatales, ¿qué acciones se llevan a cabo en función de ese movimiento para disputar la relación centro-periferia? Es una pregunta de Silvia. No tengo el apellido. Bueno, digamos, hay como, digamos, las posibilidades, qué sé yo, desde FABA, de la Federación Audiovisual, se presentaron, por ejemplo, demandas concretas que tenían que ver con la presentación, desde proyectos que venían impagos de parte del Instituto Nacional de Cine, hasta la necesidad de que haya nuevos planes de fomento, o que se piense en llevar a cabo algún tipo de impuesto a las plataformas, ¿no? Hoy sentimos de que frente al empobrecimiento de las cinematografías locales de los distintos países, hay un enriquecimiento monstruoso de la plataforma, ¿no? Netflix y todo esto, es como que se llevan gran parte de los recursos que antes, de alguna manera, ustedes saben que la ley de cine recibe un porcentaje de financiamiento producto de la entrada que se paga un cine. Ahora no hay cine funcionando. Otro porcentaje de lo que surge de las pantallas de televisión. Pero no así estas plataformas. Entonces, estas plataformas que por ahí pagan IVA, no sé, ¿de qué manera se puede pensar en cuotas de pantalla o incidir sobre algún tipo de aporte que hagan en términos impositivos para defender la cinematografía local? Entonces, hay todo un universo ahí para pensar y para discutir. En RAFMA también, ¿no? La red de muestras y festivales, hay toda una discusión. Estamos en esta coyuntura, ¿cómo se hace? Ahora, pensar, por ejemplo, en el caso de Jujuy Corto, hacerla online, ¿no? Que es todo un cambio de paradigma respecto a la muestra, que tiene tanto que ver con esto del encontrarse cara a cara, del hermanarse, de fortalecer vínculos, de generar otro tipo digamos, de participación a nivel del público, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, digamos, a partir de esta coyuntura, digo, hay todo un universo y un territorio en disputa que va a ir recién y ahora se está poniendo en juego, ¿no? O sea, esto lo que yo planteo por ahí de los impuestos a la plataforma son discusiones que por ahí, si bien venían con algún tipo de propuestas, se han acelerado producto de esta coyuntura, ¿no? Estamos todavía en ese momento histórico, si se quiere, ¿no? O sea, pensando ideas, de qué manera hay formas de incidir sobre también una realidad que es mundial, ¿no? O sea, que también no es una cosa, también solamente pensando en la cinematografía como argentina, sino que las distintas cinematografías nacionales están atravesando una situación de no saben cuándo van a estrenar trabajos, se están estrenando, en el caso de producciones de link, se están estrenando en plataforma actualmente, o sea, hay todo un cambio, ¿no? Creo que hay una pregunta, pero no se escucha bien. ¿Puede ser? Acá aumentó un poquitito, acá estoy viendo el chat, y dice, ¿ustedes consideran de que los porcentajes de coparticipación adjudicados a distintas regiones o provincias son equitativos? No hay porcentaje de coparticipación. Esto es lo que planteaba yo, que cuando hubo algunos planes de fomento que distribuyeron recursos por región, que estaba bueno eso no pasa en el Inca. El Inca tiene como ventanillas abiertas para que vos presentes proyectos,
pero no hay recursos coparticipables por región. O sea, salvo, hay unos pequeños recursos que generalmente en el caso provincial van al CINMóvil, pero no hay un volumen de recursos que esté pensado en la coparticipación, por lo tanto no son equitativos, ¿no? Entonces no es que todas las regiones, los recursos llegados al INCA se distribuyan de manera regional. Eso no sucede. Por lo tanto, también es una de las necesidades, la necesidad de que haya propuestas y planes de fomento destinados a las provincias y a las regiones, ¿no? No sé si con eso le estoy contestando a Silvia. ¿Alguna otra pregunta? Ay, sí, yo tenía una. Adelante. Ariel, gracias. Me encantó el proyecto, no lo conocía y quería preguntarte, ¿ustedes trabajan desde San Salvador? ¿Están allí? Sí. Entonces ahí mi pregunta es esa, si tienen los recursos para moverse, si pueden trabajar con las distintas zonas de Jujuy, con los distintos municipios, y si les interesaba el tema de migración, sobre todo estoy pensando en la comunidad boliviana. Bueno, con respecto a si tenemos recursos, bueno, en la actualidad estamos bastante desfinanciados, digamos, por esta coyuntura y impedidos de movernos porque acá estamos en fase 1, digamos, en Jujuy están estallando los casos. Pero por lo general, digamos, nosotros tratamos de transitar, o sea, de hecho, uno de los proyectos que nos dio cierta libertad fue que en un proyecto que presentamos, comentaba hace un rato, hace alrededor de 10 años atrás, y conseguimos recursos y adquirimos una pequeña camionetita como para poder movernos por distintas regiones, y eso nos permitió transitar por distintas regiones de la provincia, y no solamente de la provincia, por otras provincias también hemos trabajado, digamos, en la región de Salta, hemos trabajado en distintos lugares. Sí, tratamos de movernos. También tiene que ver, como vos planteás, de acuerdo a los recursos, de alguna manera, que hay proyectos en los que nos planteamos y que tenemos jornadas y semanas de rodaje hacia el interior de la provincia porque tenemos recursos, y otras veces que son más bien pequeñas jornadas de rodaje producto de no tener disponibilidad, ¿no? Pero siempre tratamos de abarcar, digamos, en términos territoriales, las distintas regiones de Jujuy. Viste que Jujuy tiene una diversidad que va desde el altiplano a la quebrada, a las yungas, y a su vez también en términos culturales hay una riqueza cultural muy potente que tiene sus particularidades en cada una de las regiones que vas transitando, ¿no? Entonces, yo mencionaba esto del guaraní del oriente, o el gauchaje de los valles, o la población vinculada a lo andino, de la quebrada y de la puna. O sea, hay como un universo, digamos, muy diverso en términos culturales. Entonces tratamos y yo los invito, hay un canal de YouTube que se llama Calpa TV Canal Escuela, que ahí tratamos de subir Calpa con K, que es fuerza, potencia, que es parte de nuestros proyectos, Calpa TV Canal Escuela, ponen en YouTube y ahí... Lo voy a poner en el chat. Y ahí hay un montón de piezas, digamos, de distintos momentos. De ahí están desde Apuntes de Lucha, que fue, digamos, nuestros primeros y modestos trabajos en VHS, hasta cosas que hicimos relativamente hace poco y cosas que también hicimos entre Guairuro y el laboratorio de la facultad, con investigadores. O sea, ahí hay como distintos trabajos y hay muchos capítulos de series que también desarrollamos. O sea, que ahí pueden... Creo que la serie La Ruta del Documentalista están los 4 capítulos. Nada, hay de todo un poco, digamos. Está creo que también el de los Chañi que decía Jorge, que es también lo hicimos sin centavos, el coso está hecho muy modestamente, pero nada, con mucho cariño, ¿no? Son como, hay trabajos que tienen como mayor inversión en términos de tiempo, ¿no? Y esfuerzo, y hay otros trabajos que son más bien modestos, ¿no? O sea, ahí van a ver de todo un poco ahí adentro. Bueno, si hay una última pregunta, estamos sobre la hora. Pasaron 2 horas, ya es increíble. Yo pensé que iba a ser una locura. Cuando vos dijiste más o menos 2 horas, yo dije, no, ni a gancho, vamos a estar 2 horas charlando. No, Y pasó. Yo te dije que sí, es que había muchísimo para hablar y para preguntarte.
y la verdad que fue muy rico, muy enriquecedor. Muy rica la participación de todas las personas que preguntaron, que comentaron. Gracias. Además, Gracias. se armó una serie de comentarios entre las mismas personas en el chat, que también es interesante. Bueno, está el contacto de esta persona que después te lo voy a pasar por lo del archivo, de esta persona del Museo del Cine. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Ariel, la presencia. Y continuamos la semana siguiente. No recuerdo el nombre de la persona que viene la semana siguiente, Ana Laura, si me ayudás. La próxima semana la presentación es de Carla Grossman, de la Universidad Nacional de San Juan. Perfecto. Bueno, y gracias a todos y a todas, y feliz Día del Amigo. Yo les dejo por el chat el mail para que aquellos que quieran ponerse en contacto. Y desde ya también, Jorge, agradecerle a Ana y a todos y todas esta convocatoria. La verdad que para nosotros también, como planteaba, nos parece muy interesante poder, establecer este diálogo con la academia y con investigadores, investigadoras, porque me parece que es como sumamente necesario y enriquecedor. Y también le preguntaba a Jorge sobre las publicaciones, porque a mí particularmente me interesa mucho todo el tiempo estar leyendo, digamos, lo que se produce como una forma de enriquecernos, ¿no? Y también son materiales que transitan en Guairuro y que damos para que los compañeros y las compañeras lean, así que desde ya, agradecer y seguimos en contacto y acá estamos para lo que necesiten. Perfecto, y te podemos mandar las publicaciones, los links por mail. Buenísimo. También. Buenísimo. Buenísimo. Ahí puse mi mail, igual lo tiene Jorge y también acá, bueno, ahí dejé mi mail, se lo mandé también a Natacha Calucci, que me lo pidió desde Brasil. Así que, Natacha, ahí nos conectemos a través de mail para seguir. Y todos los que quieran, acá estamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.